Bueno, en este video vamos a hablar sobre otras propiedades de la potenciación que existen, además de las que ya expliqué en el video anterior, la de la multiplicación, la de la división y la de potencia de otra potencia, que se sumaban los exponentes si es una multiplicación, si se restan los exponentes si es una división y se multiplican los exponentes si es potencia de otra potencia. Esas no son las únicas propiedades que existen de la potenciación, hay otras que voy a explicar en este video, además de algunas que vamos a ver con respecto a la radicación, ¿sí? De la potenciación, además de esas tres que ya vimos, están estas propiedades que son básicas, que seguramente estas las recordarán, que es la que dice que cualquier número elevado a la 0 me da siempre 1. Cualquier número, o sea, cualquier base elevada a la primera, me da siempre el mismo número. Estas son propiedades básicas. También hay otra propiedad que habla sobre que la potenciación no es conmutativa, o sea, la propiedad conmutativa no se da en la potenciación. Recordarán que la propiedad conmutativa sí se da en la multiplicación, o sea, hacer 2 por 4 es igual a hacer 4 por 2. La propiedad conmutativa también se da para la suma, no se da para la división, no se da para la resta, y ahora vamos a ver que tampoco se da para la potenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es conmutativa, que no se puede aplicar la propiedad conmutativa en la potenciación. Que si yo, por ejemplo, tengo 3 al cuadrado, si yo conmuto las bases con el exponente, ver si llego al mismo resultado. O sea que si yo hago 2 al cubo, tengo que llegar al mismo resultado para decir que la potenciación es conmutativa. Entonces, si yo hago 3 al cuadrado me da 9 y si yo hago 2 al cubo me da 8. Llego a resultados distintos, conclusión, la potenciación no es conmutativa, o sea, no puedo conmutar el exponente con la base y tener exactamente el mismo resultado. Esa es otra característica que hay que tener en cuenta con la potenciación. Y después las otras propiedades que son importantes tienen que ver con la propiedad distributiva de la potenciación, ¿sí? ¿Qué es esto de la propiedad distributiva de la potenciación? Que si yo tengo una multiplicación, es decir, factores que se están multiplicando y están elevados al cuadrado, lo que yo puedo hacer en este cálculo lo puedo resolver de dos maneras distintas. La primera manera, que es la que ustedes ya saben hacer, que es la forma tradicional, que es resolver primero lo que está dentro del paréntesis y después elevarlo al cuadrado. Si yo hago 3 por 2 me da 6, 6 al cuadrado obtengo 36. Esta sería la primera forma para poder resolver este cálculo. La segunda forma sería justamente el poder aplicar esta propiedad, que es la que dice que la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación. Es decir, el exponente yo lo puedo distribuir entre los dos factores que están dentro del paréntesis. Yo puedo hacer 3 al cuadrado por 2 al cuadrado en este caso. Resolver las potencias por separado, 3 al cuadrado me da 9 y 2 al cuadrado me da 4, 9 por 4, 36. ¿Sí? Bien. De la misma forma que el exponente se puede distribuir cuando tengo una multiplicación, el exponente también se puede distribuir si tengo una... Voy a hacer otro ejemplo, así lo notan más. 10 dividido 2 al cuadrado, ¿sí? Si lo quisiera resolver de la forma tradicional, este cálculo yo tendría que hacer 10 dividido 2, que me da 5, 5 al cuadrado, 25. O también puedo aplicar esta propiedad, que es la que dice que la potenciación, o sea, el exponente, se puede distribuir cuando tengo una división, que es lo que haríamos en este caso. Distribuyo el exponente, entonces lo que podría hacer es primero hacer 10 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Resuelvo por separado las potencias, 10 al cuadrado me da 100, 2 al cuadrado me da 4, y si yo hago 100 dividido 4 obtengo 25. Fíjense que obtuve exactamente los mismos resultados, acá también obtuve exactamente los mismos resultados, resolviéndolo de dos maneras diferentes, una de la manera tradicional y otra sabiendo esta propiedad, que es que el exponente se puede distribuir siempre y cuando tenga una multiplicación o tenga una división. ¿Cuándo no se puede distribuir el exponente como consecuencia? Cuando tengo una resta o cuando tengo una suma. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 2 más 10 al cuadrado, ¿sí?
Si yo lo resuelvo de manera tradicional, me queda 2 más 10, 12, 12 al cuadrado, 144. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera aplicar esta propiedad, ¿sí?, que es el de distribuir el exponente con respecto a la suma, ¿qué es lo que me quedaría? 2 al cuadrado más 10 al cuadrado. Resuelvo por separado, 4 más 100 me da 104. Obtengo dos resultados diferentes, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? ¿Sí? Que la potenciación, o sea, el exponente, no se puede distribuir cuando tengo una suma, y lo mismo va a pasar con una resta. Solo tengo que recordar esto, que la potenciación solamente se puede distribuir cuando tengo una multiplicación o cuando tengo una división. De lo contrario, si tengo una suma y una resta, no se puede distribuir. No es que no se pueda resolver, sino que hay una única forma de resolverlo, que es mediante el método tradicional. No se puede distribuir, entonces lo resuelvo, pero de la forma que ustedes ya conocen. Primero resolviendo el paréntesis y después resolviendo la potencia. Si hablo de la radicación tiene propiedades, por no decir iguales, muy similares a la potenciación, ¿sí? Que es esto de que si yo tengo una multiplicación dentro de una raíz, yo lo puedo resolver de dos maneras distintas. O del método tradicional, resuelvo primero lo que está dentro, 25 por 4, 100, y después calculo la raíz cuadrada de 100, que es 10. O bien lo que puedo hacer es distribuir la raíz. De la misma forma que distribuimos el exponente, podemos distribuir la raíz si tenemos una multiplicación. Puedo hacer por un lado la raíz cuadrada de 25 y por el otro lado puedo hacer la raíz cuadrada de 4. Resuelvo las raíces por separado. La raíz cuadrada de 25 me da 5, la raíz cuadrada de 4 me da 2, 5 por 2, 10. Llego a los mismos resultados de dos maneras diferentes. Asimismo, también puedo llegar a la conclusión que la raíz también se puede distribuir si tengo, por ejemplo, una división. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de 64 dividido 8, yo lo que puedo hacer es resolver primero lo que está dentro, o sea, la división, y después calcular su raíz cúbica, o bien puedo distribuir el exponente, distribuir la raíz, resolver las dos raíces por separado, 4 y 2, y luego resolver como operación final la división. Y voy a llegar a exactamente los mismos resultados. Entonces, conclusión, la potencia se puede distribuir cuando tengo una multiplicación y cuando tengo una división. La raíz también se puede distribuir cuando tengo una multiplicación y cuando tengo una división. Cuando no se va a poder distribuir y no me va a quedar otra que resolverlo de una única forma, que es la forma tradicional, es cuando tengo una suma y una resta. Tanto en la potenciación como en la radicación, con suma y resta no se puede distribuir, ¿sí?, el exponente ni la raíz.